en esta primera unidad lo que vamos a hacer es una presentación del tipo de cambio, es decir, no meternos tanto con las cuestiones teóricas, sino más bien describir el comportamiento del tipo de cambio, ¿sí? ¿Qué es el tipo de cambio real? Que también es otra variable importante. ¿Cuáles son los componentes que están por detrás del tipo de cambio, que son los que pueden hacer que el tipo de cambio aumente o que se reduzca? Y a partir de eso, en las semanas siguientes vamos a profundizar en las cuestiones que son más bien teóricas. Es decir, si a partir de lo visto en la clase de hoy encontramos algunas variables o teorías que nos sirvan para entender mejor el comportamiento del tipo de cambio y obviamente para tratar de alguna manera, predecirlo o proyectarlo, ¿sí? Porque básicamente una cosa es explicar o describir si el tipo de cambio sube o baja y por qué sube o baja, pero otra cuestión muy distinta es ya pensar si el tipo de cambio debería subir o debería bajar, ¿no? En función de lo que nosotros creamos que es un tipo de cambio que está caro o que está barato y cuáles son los motivos que podrían estar por detrás. Entonces, a partir de eso, en las próximas semanas vamos a profundizar en las diferentes teorías que existen para explicar el comportamiento del tipo de cambio, ¿sí? Porque, bueno, obviamente ya se habrán dado cuenta que en economía nada es lineal y vamos a ver diferentes teorías que todas tratan de explicar lo mismo, pero se acercan al fenómeno de diferentes maneras, ¿sí? Entonces, ahí vamos a ver primero la cuestión que está más vinculada con lo que podría ser el mediano a largo plazo, ¿sí? La idea de que el tipo de cambio es la variable que equilibra el precio de los bienes locales con el precio de los bienes en el extranjero, y ahí entonces tenemos una teoría del tipo de cambio que está vinculada con la cuestión más real, en el sentido de que está más vinculada con las exportaciones y con las importaciones de los productos que realiza nuestra economía. Después vamos a ver que el tipo de cambio también es una variable muy importante como un activo financiero, porque justamente el dólar se compra y se vende también por motivos financieros, para ahorro o para ganar plata, para hacer inversiones. Entonces, eso también va a entrar a jugar en la explicación de por qué el tipo de cambio puede aumentar o reducirse rápidamente y por qué también puede, de alguna manera, desviarse del valor que, de alguna manera, predeciría la teoría de el tipo de cambio justamente como una variable de un precio que equilibra los bienes en la economía doméstica y los bienes en la economía extranjera, ¿sí? Entonces, vamos a ver que el final de la clase de hoy justamente va a ser como una especie de introducción de lo que viene, con esta idea de que en realidad el tipo de cambio uno lo tiene que pensar como que al mismo tiempo interactúan estas dos cuestiones, o sea, el tipo de cambio como precio relativo y el tipo de cambio como un activo financiero, y que justamente a partir de eso, si uno logra comprender los componentes que están por detrás, bueno, va a llegar a, de alguna manera, poder interpretar los movimientos del tipo de cambio y predecir de alguna manera lo que podría suceder en el futuro, ¿sí? A partir de todo eso, nos va a quedar para la última unidad tratar de ponernos en el lugar de un banco central, ¿sí? De un presidente o una presidenta del Banco Central que tiene que llevar a cabo la política cambiaria, algo nada sencillo en una economía como la Argentina, ¿sí? Entonces, pero obviamente que lo primero que uno tiene que tener en claro para poder llevar a cabo una política cambiaria es justamente entender por qué el tipo de cambio puede aumentar o puede reducirse y a partir de eso llevar a cabo intervenciones en el mercado para ver, digamos, si debería bajarlo, debería subirlo o debería mantenerlo en los niveles que se encuentran actualmente, ¿sí? Bien, arranquemos, como siempre, desde lo más sencillo y después vamos a ir profundizando. Entonces, primero que nada, ¿qué es el tipo de cambio?
¿Sí? Acá unas primeras aclaraciones que van a ser muy importantes para todo lo que venga después. La palabrita técnica que usamos es la de tipo de cambio, pero sepan que vamos a usar como sinónimos tipo de cambio y valor del dólar. ¿Sí? Para nosotros van a ser exactamente lo mismo. Porque justamente el tipo de cambio es el precio del dólar. O sea, cuántos pesos tengo que entregar para obtener un dólar, ¿no? Por decir, hoy en Argentina, el tipo de cambio oficial, porque bueno, obviamente tenemos la complejidad de tener un tipo de cambio paralelo, pero el tipo de cambio oficial se encuentra en 100 pesos por dólar. Es decir, yo tengo que entregar 100 pesos para obtener a cambio un dólar. ¿Sí? Entonces, le llamamos justamente el valor del dólar. Si ese tipo de cambio aumenta, nosotros vamos a decir que eso es una depreciación del tipo de cambio. ¿Sí? Es decir, si mañana en lugar de 100 pesos yo necesito 120 pesos para comprar un dólar, lo que voy a decir es que aumentó el valor del dólar. ¿Sí? Y eso va a ser una depreciación. Acá tengo que hacer una aclaración importante, con la cual seguramente ustedes que no vienen, digamos, del palo estricto de la economía, les va a generar una confusión, incluso me van a retar, que es el hecho de que ustedes seguramente me digan, pero pará, ¿cómo puede ser? Si devaluar significa que algo pierda valor, ¿no? Y me está diciendo que si sube el valor del dólar, eso significa una depreciación. Bueno, porque lamentablemente hay dos maneras de ver al valor del tipo de cambio. Una es la cantidad de pesos que yo necesito para comprar un dólar y la otra es la cantidad de dólares que yo obtengo a cambio de un peso. ¿Sí? Obviamente, una es la inversa de la otra, o sea que se mueven de manera como un espejo, inversamente proporcional. Entonces, cuando nosotros decimos que se deprecia o que se devalúa el tipo de cambio, en realidad también lo que estamos diciendo es que está perdiendo valor el peso. ¿Sí? Si yo tengo que entregar más pesos que antes para obtener un dólar, ahí, digamos, puedo decir dos cosas. Puedo decir que aumentó el valor del dólar o que perdió valor el peso. ¿Sí? Entonces, nosotros siempre lo vemos desde el punto de vista del dólar, o sea que subió el valor del dólar, pero sepan que por detrás eso es lo mismo que decir que pierde valor el peso o que se devalúa el peso. ¿Sí? Entonces, por eso usamos la palabra devaluación o depreciación cuando aumenta el tipo de cambio y usamos la palabra apreciación cuando baja el tipo de cambio. ¿Sí? Si se aprecia el tipo de cambio, lo que decimos es que baja el valor del dólar o, digamos, la otra cara de la moneda es que aumenta el valor del peso. ¿Sí? Pero bueno, lamentablemente esto a veces genera confusión y es así. Yo les diría que si quieren, quédense con la idea de que, digamos, sin razonarlo demasiado, decir devaluación es aumento del valor del dólar. ¿Sí? Yo voy a tratar de siempre expresarlo de esta manera para no generar ningún tipo de confusión. Ahora bien, además del valor del tipo de cambio, ¿sí? Que justamente es cuántos pesos necesito para comprar un dólar, nosotros tenemos una segunda variable que es igual o más importante, que es el tipo de cambio real. ¿Sí? ¿Qué es el tipo de cambio real? Bueno, justamente lo que esto me trata de alguna manera de expresar o de medir es el poder de compra efectivo que tiene la moneda argentina en relación al resto del mundo. ¿Sí? O sea, yo creo que en este caso la mejor analogía para entender lo que estamos diciendo es justamente comparar con el salario y con el poder de compra del salario, ¿no? Nosotros cuando decimos, bueno, a ver, no sé, yo gano 50.000 pesos, ¿sí? Ok, ese es mi salario nominal. Ahora, el mes siguiente, o digamos, yo comparo contra el año pasado y digo, mira, el año pasado ganaba 40.000 pesos. O sea que ahora gano más plata que antes.
Y obviamente ustedes, que imagino que esto lo tienen más en claro que yo, me dirían, no, pará, tu salario nominal aumentó, ¿sí? Pasaste a ganar 40.000 a 50.000, pero eso no significa que tu poder de compra sea más elevado, ¿sí? Para poder saber eso, yo tengo que comparar en realidad el salario, es decir, el valor nominal de lo que gano, en relación a lo que pasó con los precios de la economía. ¿Por qué? Bueno, porque justamente podría suceder que a pesar de que aumentó mi salario, se redujo mi poder de compra, ¿no? Bueno, justamente ¿por qué? Porque la inflación fue más elevada. Entonces, por más de que aumentó mi salario, yo compro menos cosas que antes. Bueno, con el tipo de cambio pasa exactamente lo mismo. El valor del dólar puede subir o puede bajar, pero eso automáticamente no me define si yo puedo comprar más o menos cosas en el extranjero. Sí o sí, tengo que también mirar qué es lo que está pasando con los precios. O sea, con los precios de las cosas dentro de Argentina y con los precios afuera. ¿Sí? Y de esta manera obtengo el valor del tipo de cambio real. Por ejemplo, imagínense que el valor del dólar se mantiene estable, pero aumentan los precios de Argentina y se mantienen los precios del extranjero. Eso me llevaría a lo que se conoce como una apreciación del tipo de cambio real, ¿sí? Es decir, el tipo de cambio real baja y justamente lo que estamos diciendo es que el poder de compra del peso aumentó, ¿sí? Nosotros con nuestra plata, con nuestro peso, ahora vamos a poder comprar más cosas en el extranjero de las que comprábamos antes. ¿Por qué? Bueno, justamente porque por detrás del aumento de los precios también está el aumento de los salarios, ¿sí? Que van más o menos en línea con la inflación. Entonces, fíjense que si a mí comprar una cantidad de dólares me sale lo mismo que antes, si los precios en el extranjero están iguales que antes, pero yo ahora tengo más plata que antes, bueno, evidentemente mi poder de compra en el extranjero se incrementó, ¿sí? Entonces, cuando se aprecia el tipo de cambio real, estamos diciendo que aumenta el poder de compra de la moneda argentina en el extranjero, ¿sí? Medida en bienes en el extranjero. Otra manera en la cual, digamos, si en cambio lo que sucede es que aumenta el valor del dólar, ¿no? Imagínense que ahora los precios de Argentina y los precios del resto del mundo se mantienen constantes. Pero lo que pasa es que el dólar ahora aumentó. Como decíamos antes, en lugar de 100 pesos por dólar, yo ahora necesito poner 120 pesos para comprar un dólar, ¿sí? Bueno, evidentemente, si los precios no se modifican, eso me lleva a una depreciación del tipo de cambio real, ¿sí? El tipo de cambio real sube y eso significa que se redujo el poder de compra de la moneda argentina, el extranjero, ¿sí? O de alguna manera lo que estamos diciendo es que están más caras las cosas en el extranjero. Piensen esto también como cuando uno se quiere ir de vacaciones, ¿no? Hoy, irse de vacaciones con un tipo de cambio que está en 170 pesos por digamos, el impuesto país, es muy caro, ¿sí? Que nosotros comparamos y si nosotros no queremos ir, no sé, justamente a Brasil, bueno, comer una hamburguesa en Brasil hoy para un argentino le sale probablemente el doble de lo que le sale comer esa hamburguesa acá en Argentina, ¿sí? Ahora, ¿es porque la hamburguesa en Brasil es mucho más cara que acá? En realidad no. Lo que está muy caro es justamente el valor del dólar, ¿sí? Por eso que también es una variable tan relevante y que afecta tanto al comercio internacional, al turismo internacional y también vamos a ver las cuestiones financieras. La otra posibilidad puede ser que, digamos, se muevan los precios, ¿sí? Fíjense que, de nuevo, si se mantiene estable el valor del dólar, pero los precios en el extranjero aumentan, bueno, obviamente eso significa que ahora con mi moneda, con el peso, yo puedo comprar menos cosas que antes en el extranjero, ¿sí? Entonces, si aumentan los precios internacionales, eso también significa que se devalúa o que se deprecia el tipo de cambio real, ¿sí? Si en cambio, como vemos abajo, lo que tenemos es que baja el valor del dólar, por ejemplo, que en lugar de
que comprar un dólar en lugar de 100 pesos me salga 80. Bueno, ahí obviamente pasa lo contrario, ¿sí? Yo puedo comprar más cosas en el extranjero, mi moneda es más fuerte, por lo tanto eso significa una apreciación del tipo de cambio real. ¿Está bien? Básicamente lo que estamos acá mostrando es que, digamos, no solamente importa mirar el valor del dólar, justamente el tipo de cambio nominal, sino que también hay que ver lo que sucede con los precios, ¿sí? Y acá, en este gráfico, queda bastante claro. ¿Por qué digo esto? Fíjense, la línea roja es el valor del dólar, ¿no? El valor del dólar nominal en Argentina. Como pueden ver, el valor del dólar siempre está subiendo, ¿no? Si hacemos un poquito de memoria, hoy estaba a 100 pesos, hace 2 años estaba 70 pesos, y si miramos hace 5 años estaba 50 pesos, 40 pesos, digo, siempre está aumentando. Ahora, ¿eso significa que siempre se está encareciendo, digamos, los productos en extranjero? Bueno, la respuesta es que no. Porque como pueden ver, cuando el valor del dólar crece por debajo de la inflación, como por ejemplo pasó del 2011 al 2013, eso se traduce en una apreciación del tipo de cambio real, ¿sí? Es decir, del 2011 al 2013, Argentina estaba cada vez, digamos, más apreciada, lo que significa que nuestro poder de compra en el extranjero era cada vez más alto. O sea, cada vez era más barato comprar cosas en el extranjero o irnos de vacaciones al extranjero. Ahora, fíjense qué pasa a principios del 2014, ¿no? Lo que ven ahí justamente es una devaluación abrupta del tipo de cambio. Salta el valor del dólar, de un día para el otro pasa a costar un 20, un 30% más, y eso hace que se encarezcan rápidamente los bienes en el extranjero. Lo que vemos que sucede después es que el dólar se estabiliza y ahí aparece a aumentar la inflación en Argentina, ¿no? Suben los precios de Argentina, también suben atrás los salarios, y eso hace que nuevamente empiece a apreciarse el tipo de cambio, ¿sí? Este es un comportamiento típico que tenemos en los últimos años y que vamos a ver que es gran parte de nuestro problema. Porque cuando se aprecia el tipo de cambio, eso lleva a que aumente la demanda de dólares. ¿Por qué? Porque es más barato los bienes en el extranjero, la gente se va de vacaciones al extranjero y eso automáticamente aumenta esta demanda de dólares. Pero a medida que aumenta esa demanda de dólares, si esa demanda no es compensada por una mayor oferta, bueno, nos quedamos sin divisas, nos quedamos sin dólares, eso presiona el tipo de cambio y aparece otra devaluación, ¿sí? Entonces, justamente la idea de la clase de hoy y de lo que viene más adelante es tratar de que ustedes entiendan en profundidad por qué suceden estas cosas, ¿sí? Bueno, entonces, a partir de esta introducción, de alguna manera, nos vamos a meter de lleno en la determinación del tipo de cambio, ¿sí? O sea, a partir de ahora vamos a hablar fundamentalmente del valor del dólar. No tanto del tipo de cambio real que mostramos recién, sino de entender por qué el valor del dólar puede subir o bajar, ¿sí? Y acá, digamos, la primera cuestión que es bastante intuitiva es que el valor del dólar se mueve por oferta y por demanda. ¿Qué significa esto? Bueno, ahí lo tienen en esa formulita que creo que es bastante intuitiva. Si aumenta la demanda de dólares, eso se traduce en un aumento de su valor. Es decir, como decíamos antes, una depreciación. Por ejemplo, si el dólar pasa de 100 a 120 pesos. Si en cambio aumenta la oferta de dólares, es decir, hay más dólares que antes, eso llevaría a una reducción del dólar, lo que sería una apreciación, ¿sí? Ahora, por ejemplo, esto que ven acá es una típica pantalla cuando uno, digamos, está dentro del Banco Central o en las pantallas de compra-venta de dólares. Fíjense, lo que tienen ahí es lo que se conoce como las posturas de compra y las posturas de venta. O sea, el valor actual de este momento, obviamente es una foto, ¿no? De 119,5. Y fíjense, a la izquierda lo que tiene es toda la gente que quiere comprar dólares. Por ejemplo, tenemos
una persona que quiere comprar 6.827 dólares y los quiere comprar a un precio de 119,30. Y por otro lado tenemos a la gente que quiere vender dólares, por ejemplo, y lo que tenemos es una persona que quiere vender 6.412 dólares a 119,50. Obviamente, el que quiere comprar trata de comprar el precio más barato y el que quiere vender trata de vender el precio más caro. Ahora, lo que podría suceder, como ven acá, es que si hay mucha más gente queriendo vender dólares de la que está comprando, tendríamos del lado derecho muchas más posturas, es decir, mucha más gente vendiendo dólares. Y eso justamente haría que el valor del dólar empiece a bajar. ¿Hasta qué punto bajaría? Bueno, bajaría justamente hasta que se equilibren la oferta con la demanda, ¿sí? Lo mismo sucedería si hay mucha más gente queriendo comprar dólares y hay muy poca gente queriendo vender. Eso haría que el valor del dólar empiece a subir, ¿sí? Hasta que, digamos, ese aumento del dólar haga desaparecer a todo este exceso de demanda y obviamente terminaremos con un valor más elevado, ¿sí? Ahora, la pregunta es, bueno, perfecto, ¿sí? O sea, el valor del dólar depende de la oferta y de la demanda de dólares. Pero el punto es, ¿y de dónde salen esos dólares? ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que está por detrás de la demanda y la oferta de dólares en Argentina? Y ahí, obviamente, aparece algo que ustedes ya estuvieron viendo en la primera parte de la materia, que es el tema del balance de pagos y del mercado cambiario, ¿sí? Recuerden, la idea acá es que uno cuando analiza la economía en su totalidad, ¿no? La economía argentina, y piensa de qué depende el valor del dólar, si estamos hablando de oferta y demanda, bueno, ahí automáticamente eso me lleva a pensar en todas las maneras que tiene Argentina de generar dólares en relación a todas las maneras que tiene de demandarlos o de utilizarlos, ¿sí? Y cuando uno se fija en la balanza de pagos, cuáles son esas principales fuentes de generación de divisas, lo que ven, lo que están viendo en pantalla, ¿sí? Lo que tienen ahí son las principales fuentes por el lado de la generación de divisas. Esto es el promedio, ¿sí? O sea que más o menos, para que se dé una idea, Argentina en los últimos años, cada año generó, entre comillas, unos 80.000 millones de dólares que obviamente fueron utilizados de diferentes maneras, ¿sí? Como pueden ver, las exportaciones son por lejos la principal fuente de generación de divisas, ¿sí? Más o menos aportando por año unos 60.000 millones de dólares. Después aparecen obviamente las emisiones de deuda, es decir, el gobierno y también las empresas privadas colocando deuda en el extranjero y de esa manera obteniendo a cambio dólares. Después, fíjense, muy chiquito aparece la inversión extranjera directa, algo que siempre se menciona, que es una fuente genuina que hay que incentivar, pero bueno, fíjense lo escaso y lo pequeño que es en términos de las exportaciones. Y por último tenemos los capitales de cartera, que no figuran con ningún valor, porque justamente ahora vamos a ver que son capitales que entran y que salen todo el tiempo, y que si bien en términos netos no aportan, puede ser que en determinados momentos del tiempo ingresen de manera fuerte, por ejemplo, quizás 10.000 o 15.000 millones de dólares en un año, cosa que es una cantidad sumamente importante, pero que después al año siguiente se vayan. ¿Sí? Entonces, por eso es que en el saldo el número me queda, digamos, en cero, pero vamos a ver que eso puede afectar la dinámica del tipo de cambio, porque justamente cuando esos dólares ingresan de forma masiva, me harían que el valor del dólar baje, pero el problema es que cuando salen todos juntos, me llevaría a una devaluación, ¿sí? Y después tenemos los principales usos de los dólares o de las divisas, ¿sí? Dólar y divisas son sinónimos. Acá de nuevo vemos que, digamos, las importaciones son por lejos el principal componente en el cual se utilizan o se demandan dólares. Después aparece la formación de activos externos o FAE, que básicamente es la compra de dólares para ahorro,
de cualquier persona o empresa dentro de Argentina. Después fíjense que aparecen los intereses de la deuda, obviamente ahora lo vamos a ver después más en detalle, pero cuando el gobierno coloca deuda en el extranjero, después tiene que pagarla, o sea, además de devolver esa deuda, tiene que pagar intereses, o sea que esos intereses obviamente se transforman en una demanda de dólares. Y después tenemos un componente pequeño que también es relevante, que es el de la remisión de utilidades. ¿Sí? Las empresas multinacionales que están dentro de Argentina, digamos, su beneficio lo transforman a dólares y lo remiten a sus casas matrices, por lo tanto, también son dólares que de alguna manera salen de la economía argentina y son utilizados para este tipo de cuestiones, ¿sí? Bien. La cuestión, digamos, obviamente, como decíamos antes del tema del balance de pagos, es que no todo el tiempo va a haber un equilibrio entre la oferta y la demanda de dólares, ¿sí? Van a haber momentos donde los dólares sobran y eso va a hacer que el tipo de cambio esté estable o que incluso se reduzca. Y va a haber momentos donde los dólares falten y eso justamente va a presionar al tipo de cambio hacia una devaluación, ¿sí? De manera agregada, esto lo podemos ver, por ejemplo, en este gráfico, que justamente tiene los dos principales componentes del balance de pagos, ¿sí? Por un lado, la cuenta corriente, que por detrás los principales componentes son las exportaciones y las importaciones, y por otro lado, la cuenta capital y financiera, cuyos principales componentes son justamente la emisión de deuda, la formación de activos externos y también, como decíamos antes, en algunos momentos puntuales, los capitales de cartera, ¿sí? Fíjense en este gráfico que hay dos grandes momentos que nos llaman automáticamente la atención, que son los años 90 y la actualidad, ¿sí? A partir del 2015-2016, que son los momentos en donde digamos, hay un superávit muy grande de la cuenta capital y financiera. ¿Sí? Es decir, grandes ingresos de dólares por temas vinculados al endeudamiento y también a los capitales de cartera. Y la otra cuestión interesante, como pueden ver, y esto creo que ya lo vieron, pero si no me lo indican, es que digamos, la contrapartida de la cuenta capital y financiera es la cuenta corriente y las reservas internacionales, ¿sí? Entonces, digamos, se mueven de alguna manera en espejo, aunque no necesariamente siempre se mueven así. O sea, fíjense que obviamente en los 90 el superávit de cuenta capital y financiera tiene una contrapartida justamente de un déficit muy grande de cuenta corriente, ¿sí? En los 90, después lo vamos a ver, un valor del dólar bastante bajo, ¿no? Un dólar barato, eso incentivaba los viajes al exterior, las importaciones, y por lo tanto un déficit de cuenta corriente que era financiado a través de la cuenta capital y financiera. Bien, la crisis 2001, el tipo de cambio se devalúa muy fuertemente y ahí pasamos a un tipo de cambio muy caro, ¿no? A partir del 2003, un valor del dólar muy caro y fíjense cómo eso revierte el resultado de la cuenta corriente. Pasamos de un déficit muy grande a un superávit muy grande, y cómo eso viene acompañado de la acumulación de reservas por parte del Banco Central. O sea, era tal el excedente de divisas que había en la economía que eso no solamente servía para desendeudarnos, es decir, para pagar las deudas previas de los 90, sino que también servían para que el Banco Central comprara el remanente de dólares y acumularlos en moneda de reserva, ¿sí? Ahora, fíjense que eso dura poquito, ya a partir del 2009-2010, el superávit de la cuenta corriente empieza a reducirse sistemáticamente y aparece ahí, sobre todo a partir de 2015, el financiamiento externo con otra, digamos, otra ola de endeudamiento externo que sabemos que también terminó bastante mal, ¿sí? Fíjense cómo abruptamente, luego de 2018, ese superávit bastante grande de la cuenta capital y financiera se reduce, porque obviamente, bueno, se devaluó muy fuerte el tipo de cambio y eso llevó a la reducción
del superávit, ¿sí? Digamos, básicamente nos dejaron de prestar dólares, recurrimos al FMI, tampoco alcanzó el préstamo del FMI, por lo tanto, al quedarnos sin financiamiento, se devaluó fuertemente el dólar y justamente eso generó, digamos, el ajuste de la cuenta capital y financiera, ¿sí? Ahora, la cuestión es que esto después nosotros tenemos que vincularlo con el comportamiento del tipo de cambio, ¿sí? Entonces, ahí es donde uno lo que tiene que tratar de vincular es el hecho de que hay periodos de excedentes de dólares donde el tipo de cambio se mantiene estable y hay que después preguntarnos por qué sucede esto. Y por otro lado tenemos periodos donde nos faltan dólares, ¿sí? Y también de nuevo hay que preguntarnos por qué pasa esto. Eso es lo que justamente vamos a tratar de responder en esta clase y en las que vienen, ¿sí? La otra cuestión que para mí es muy importante, vinculado con esto, es entender la diferencia entre los flujos netos y los flujos brutos, ¿sí? Lo que tiene en este gráfico es algo que, de alguna manera, es hacer un zoom en los últimos años del mercado cambiario de Argentina, pero acá ya entrando un poquito más en detalle con sus principales componentes, ¿sí? Primero, centrémonos en el periodo 2003-2015 porque además pueden ver que claramente hay dos momentos distintos en este gráfico. O sea, del 2003 al 2015, los flujos brutos, las cantidades totales de dólares que ingresan y que salen del país, fíjense que son bastante pequeñas en relación con los flujos del 2016 al 2019. ¿Sí? O sea, se ensanchan mucho las barras, empiezan a entrar y a salir muchos más dólares a partir de esta época, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, claramente, digamos, con el cambio de gobierno hubo un cambio también de estrategia y de manejo de los dólares, donde lo que hizo el Banco Central fue, digamos, desregular el mercado cambiario, ¿sí? Permitir mucha más flexibilidad de entrada y salida. Obviamente que eso vino acompañado también de colocaciones muy importantes de deuda. Fíjense cómo crecen fuertemente las barritas naranjas, ¿sí? Y la otra cuestión, como les decía antes, fíjense que ahí aparecen los capitales de cartera, ¿sí? Capitales especulativos de corto plazo que vienen a ser un rendimiento. Vean cómo aparecen en 2017 y 2018 esas barritas violetas, pero cómo después rápidamente esos capitales que ingresaron, ¿sí? que estaban generando un ingreso de dólares a la economía, pasan automáticamente a irse, ¿sí? Y a partir de 2018 pasan a estar en el lado de abajo, es decir, que son dólares que están saliendo, así como entraron, salieron, y obviamente, si se fijan en el periodo de 2018-2019, que es el periodo de las devaluaciones, bueno, ahí lo que pasa es que nos quedamos sin esos dólares y eso presiona a la devaluación del tipo de cambio, ¿sí? Después, la otra cuestión interesante es el tema de la FAE, ¿sí? La formación de activos externos, la compra de dólares para ahorro. Vean cómo entre 2013 y 2015 esas líneas verdes son prácticamente insignificantes. Obviamente que esto es porque había regulaciones muy estrictas a la compra de dólares, y cómo a partir de 2016 vuelve a aparecer la compra de dólares con niveles bastante grandes y obviamente siempre en términos negativos, ¿sí? Porque mucha más gente la que está comprando dólares en Argentina para ahorro que la que los está, digamos, de alguna manera vendiendo, ¿sí? Otro gran problema de nuestra economía que vamos a ver en un ratito, ¿sí? Y después la otra cuestión que también es interesante, vean cómo los intereses de la deuda, las barritas grises, empiezan a crecer constantemente a medida que el gobierno empieza a endeudarse cada vez más y eso hace que esas barritas crezcan sostenidamente, ¿sí? Ya, digamos, para 2020, con el default, la cesación de pagos y la posterior reestructuración de la deuda, nuevamente, digamos, esos intereses se reducen bastante, ¿sí? Bien, entonces pasemos a, digamos,
los componentes que están por detrás, ¿no? Para poder, si nosotros decimos que el valor del dólar depende de la oferta y la demanda, bueno, tenemos que justamente preguntarnos cuáles son los componentes que están por detrás de esa oferta y esa demanda, ¿sí? Por el lado de la oferta, como recién veíamos, los principales componentes son las exportaciones de bienes y servicios, los préstamos, en este caso, justamente, hablamos de emisiones de deuda, es decir, de colocar deuda en el extranjero para recibir dólares a cambio. Eso obviamente aumenta la oferta de dólares. Después tenemos la IED, que son empresas que vienen a traer dólares para invertir en Argentina, digamos, en infraestructura, ¿sí? En capital productivo. Y después tenemos los capitales de cartera, que son capitales que vienen a traer dólares, pero no para, digamos, inversiones productivas, sino para inversiones financieras, ¿sí? Por lo general de corto plazo. Es decir, venir al país a obtener una rentabilidad en los activos argentinos para después llevárselos, ¿sí? Esos son los 4 componentes. Entonces, arranquemos por las exportaciones. Primero, un pequeño pantallazo de lo que exportamos, que me imagino que igual ya lo conocen, pero bueno, Argentina obviamente tiene un predominio agroexportador, ¿sí? Fíjense que esos son los principales complejos exportadores para el 2019, más o menos estamos hablando de unos 60.000 millones de dólares, y fíjense que de los primeros, acá les puse los primeros 6, ahí tienen 3 de los 4 que son del sector agropecuario, ¿sí? Lo que es el sector oleaginoso, lo que es el sector cerealero y el sector bovino. Más o menos, todo eso por lo general siempre representa en torno a un 50, un 60% del total de las exportaciones. Si le agregamos otros complejos más chiquitos que también están vinculados con este, Argentina básicamente es un país de exportaciones agro-ganaderas, ¿sí? Después tenemos algunos otros sectores, como por ejemplo la automotriz o el petroquímico, donde hay, digamos, cuestiones vinculadas al petróleo y también a las cuestiones farmacéuticas, por ejemplo. Pero básicamente, digamos, las principales exportaciones vienen por el lado agroganadero, ¿sí? Ahora, la cuestión principal acá es entender de qué dependen nuestras exportaciones, ¿sí? ¿Cuáles son las variables relevantes que tenemos que mirar para ver si las exportaciones a Argentina aumentan o si se reducen? Y acá, digamos, lo tenemos que pensar como ventas, ¿no? O sea, exportar es vender al extranjero. Así que lo primero que uno tiene que tener en cuenta es que para que Argentina exporte más, lo primero que tiene que suceder es que haya una mayor demanda de nuestros productos. Y ahí lo que aparece es que al resto de los países, en particular a nuestros socios comerciales, que les vaya bien. Si a los países que nos compran a nosotros les va bien, es decir, si están creciendo y están mejorando su actividad económica, obviamente eso va a aumentar la demanda de nuestros productos y va a hacer que Argentina exporte más, ¿sí? En nuestro caso, Brasil, por ejemplo, es nuestro principal socio comercial, por lo tanto, lo que suceda con la economía brasileña a nosotros nos afecta mucho por el lado de las exportaciones, ¿sí? Cuando Brasil anda bien, nuestras exportaciones suelen aumentar rápidamente, en cambio, si la economía de Brasil no anda bien, eso nos lleva a una reducción. Y la otra cuestión que también es importante acá es el tema de los precios, ¿sí? O sea, el otro motivo que puede hacer que aumenten nuestras exportaciones es que mejoren los precios de las cosas que nosotros exportamos y que eso genere más dólares o que también incentive a que las empresas quieran exportar más justamente por estos mayores precios, ¿sí? Ahora bien, como acá tenemos que hacer esta distinción entre pesos y entre dólares, ¿sí? Y acá es donde aparece el tema de nuevo del tipo de cambio. Imagínense una empresa que, no sé, exporta soja a un valor de la tonelada de $10 por soja. Imagínense que el valor del dólar es de 20 pesos por dólar, por lo tanto esta empresa recibe 200 pesos, ¿sí? Por lo que exporta. Tiene costo de producción por 100, o sea, para producir. Ahora, fíjense qué pasa si el precio de la soja aumenta de 10 a 15. Bueno, obviamente, si el valor del dólar se mantiene exactamente igual, eso significa que esta empresa exportadora recibe ahora a cambio más pesos que antes, ¿sí? Gana más dinero.
Entonces, cuando aumenta el precio internacional, lo que está sucediendo es que aumenta el valor de lo que exportamos y eso también mejora la rentabilidad de la empresa y probablemente incentive a que se produzca y que se exporte más. Pero eso obviamente no es la única manera, ¿sí? La otra manera, fíjense, puede ser que el valor de la soja en dólares en los mercados internacionales se mantenga exactamente igual, pero que lo que sucede es que se devalúa el tipo de cambio, que ahora en lugar de ser de 20 pesos por dólar pasa a ser de 25 pesos por dólar. Entonces, aún con el mismo precio que antes, la devaluación hace que la empresa exportadora reciba más pesos que antes. Entonces, esta es una cuestión que es importante de entender. O sea, la devaluación lo que genera es que las empresas exportadoras mejoren su rentabilidad, pero no nos hacen aumentar los dólares exportados, ¿sí? O sea, el exportador recibe la misma cantidad de dólares que antes, 10 dólares. La diferencia es que al transformarlos en pesos, como ahora el tipo de cambio es más elevado, recibe más pesos. El caso anterior, en cambio, recibe más dólares que antes, porque el precio internacional aumentó, entonces exporta y recibe a cambio más dólares. Entonces, en el primer caso están entrando más dólares, en el segundo caso no. En ambos mejora la rentabilidad, pero en uno tenemos más dólares, en el otro no. Y esta es una cuestión importante de entender, porque obviamente no es lo mismo un aumento del tipo de cambio que un aumento de los precios internacionales de los productos que Argentina exporta, ¿sí? Bueno, entonces decíamos, el otro componente es el de la deuda. Acá la cuestión de la deuda es más bien una cuestión que está vinculada con el gobierno de turno, ¿sí? O sea, hay gobiernos que se vuelcan más a las colocaciones de deuda como fuente de financiamiento y otros gobiernos que no lo hacen de esta manera. De todos modos, hay que aclarar que muchas veces directamente vos tenés los mercados bloqueados. Ejemplo, Argentina en la actualidad. Por más que hoy el gobierno argentino quisiera tratar de obtener financiamiento, ¿no? Conseguir colocar deuda en los mercados internacionales, le sería imposible. ¿Por qué? Bueno, justamente porque, digamos, viene de un proceso de default en el cual no pudo pagar las deudas previas y además tiene pendiente una reestructuración, un acuerdo con el FMI. Entonces, hasta que eso no lo haga, nadie, digamos, de los capitales extranjeros va a querer aceptar una deuda, ¿sí? De Argentina. ¿Podría haber alguien que acepte una deuda? Sí. El problema es que Argentina debería tener que ofrecer una tasa de interés sumamente alta, ¿sí? La otra cuestión que es importante de entender es que hay organismos internacionales que se dedican a calificar a los países en función de su capacidad crediticia, como un banco, el scoring, ¿no? De un banco, bueno, también a nivel internacional, y obviamente eso te define la tasa de interés que, digamos, los capitales estos extranjeros están dispuestos a aceptar para tomar tu deuda, ¿sí? Ahí es donde aparece el famoso riesgo país. El riesgo país, justamente, lo que me mide es la prima, la diferencia que cada país tiene que, digamos, de alguna manera pagar para colocar deuda. El ejemplo que les puse acá es la Argentina en 2017, ¿sí? Hoy por hoy, el riesgo de Argentina está en 45%, con lo cual es justamente lo que decía antes, está prácticamente vedado la posibilidad de colocar deuda, ¿sí? Porque habría que colocar deuda a una tasa completamente irrisoria. Pero veamos el ejemplo de 2017 porque ahora se los voy a transformar en los números reales de lo que pasó en ese momento. Fíjense, el riesgo país, como les decía, me mide la tasa de interés que Argentina paga para poder colocar deuda. En este caso, lo que están viendo es que Argentina, digamos, en esa época pagaba un 5% de tasa de interés por encima de lo que sería un riesgo cero, ¿sí? Por ejemplo, puede ser la colocación de la deuda en Estados Unidos, que más o menos son 2 puntos, ¿sí? Entonces, si Argentina quería colocar deuda en esta época, tenía que ofrecer alrededor de una tasa de 7%. En cambio, si por ejemplo Perú quería colocar deuda en el extranjero, la tasa que ofrecía era del 4%. ¿Por qué esta diferencia? Bueno, obviamente por las condiciones macroeconómicas de los países, por la capacidad de pago, por la cantidad de defaults que tuvieron en su historia, ¿sí? Pero lo que esto me está mostrando es que Argentina era uno de los países de la región
acá por ejemplo no puse a Venezuela, que era muchísimo más alto, pero en los países de la región con riesgos más elevados, ¿sí? Que se traduce justamente en intereses más altos. Y eso es una cuestión muy importante. Fíjense, lo que están viendo en esta filmina es el flujo de pagos del BODEN 2026 que se emitió en 2016. ¿Sí? Este es un típico bono. Cuando los bonos se emiten, vos lo que haces es recibir o colocar en el extranjero la deuda. En este caso fue por 6.500 millones de dólares, que son los que recibe en ese año el gobierno. Y lo que ese bono promete es pagar una cantidad de intereses hasta el vencimiento. En este caso, el bono era a 2026, por lo tanto, cada año pagaba intereses a una tasa del 7,5% y cuando el bono venciera, en 2026, pagaba todo el capital junto, ¿sí? Entonces, fíjense, Argentina recibía en 2016 6.500 millones de dólares y terminaba pagando 11.470, ¿sí? Casi el doble. O sea, vos pedís 6.500 en 2016, terminás pagando prácticamente el doble en 10 años. Donde acá, obviamente, es muy importante, como le decía, la tasa de interés a la cual vos colocás esa deuda. Comparen el caso de arriba con el de abajo, ¿no? Ejemplo típico, podríamos decir recién, Chile, que coloca deuda más o menos a una tasa del 2,5. Si el gobierno chileno hubiese colocado la misma deuda que colocó Argentina, en lugar de pagar 11.500 millones de dólares, tenía que pagar 8.000, ¿sí? Son más de 3.000 millones de dólares de diferencia, que justamente solamente es por la tasa de interés que paga cada país, ¿sí? Y además la otra cuestión importante es que esto es por cada título que emite el gobierno, ¿sí? El gobierno entre 2016 y 2017 emitió 22 de estos títulos, ¿está bien? Entonces ahí uno después le debería quedar bastante clara la magnitud del proceso de endeudamiento que se dio estos años y obviamente cuando uno ve estos números se da cuenta por qué después el gobierno no los pudo pagar, ¿sí? Porque fue tal la cantidad de deuda que colocó que después cuando empezaron a aparecer los vencimientos, estos capitales empezaron a hacer las cuentas y decían, esto no cierra, ¿sí? Pero bueno, esta es otra fuente principal de colocación de deuda. Pasemos entonces a la parte de demanda de divisas. O sea, ¿cuáles son los principales motivos por los cuales en la economía argentina se demandan dólares? Acá tenemos, como dijimos, en primer lugar las importaciones, ¿sí? El principal motivo por el cual se utilizan las divisas en el país es para importar sobre todo insumos, ahora lo vamos a hacer un ratito, pero también, digamos, bienes y también servicios. Por ejemplo, el turismo es parte de las importaciones, el turismo del extranjero. En segundo lugar, tenemos lo que dijimos, la FAE, la formación de activos externos, que en realidad, digamos, en términos cotidianos es la compra de dólares de la población para ahorro. Después tenemos los pagos de los préstamos, como vemos en el gráfico de un par de finales atrás, digamos, vos podés pedir deuda, pero también después tenés que pagar esa deuda, entonces parte de los dólares vos los necesitás para pagar las deudas previamente contraídas. Y después lo que tenemos es que si los capitales de cartera que entraron empiezan a salir, también eso te genera una demanda de divisas. ¿Sí? Estos son los cuatro principales componentes que están por detrás de la demanda de dólares. Arranquemos por las importaciones. Como ven acá en el cuadrito, si se fijan, la gran mayoría de las importaciones son para insumos y componentes, maquinaria, para que las empresas argentinas produzcan. ¿Sí? El 75%, como ven ahí, son bienes de capital, bienes intermedios o piezas y accesorios para esos bienes de capital que necesitan las empresas para poder producir. ¿Sí? O sea que la gran mayoría de las importaciones vienen por ese lado. Después tenemos un 10% de energía, que importamos también, sobre todo gas y electricidad. Y una parte pequeña que
que es la de bienes de consumo, o sea, bienes finales, computadoras, ropa, libros, lo que sea, ¿sí? Pero esos son los bienes finales de consumo. Entonces acá, de nuevo, al igual que como pasaba con las exportaciones, nos preguntamos de qué dependen el aumento de las importaciones, ¿sí? ¿Qué es lo que hace que aumenten las importaciones en Argentina? Y acá en primer lugar, como vimos que las principales importaciones son las que hacen las empresas, y justamente esas empresas importan para poder producir, bueno, eso lleva a que el principal determinante de las importaciones de Argentina sea el PBI. ¿Sí? Es decir, cuando la economía anda bien, las empresas producen más y para producir más necesitan más importaciones. O sea que cuando la economía está creciendo, eso incentiva la demanda de importaciones. En cambio, cuando la economía cae en una recesión, las empresas producen menos y eso hace que las importaciones se reduzcan, ¿sí? Pero es muy estrecha la relación que hay entre PBI e importaciones. Y en segundo lugar, así como también hemos visto antes, está el tema de los precios. Los productos importados se pueden abaratar o se pueden encarecer y eso puede hacer que incentive o que desincentive la demanda de importaciones, ¿sí? Al igual que antes, pongamos un ejemplo. Imaginen una empresa argentina que, no sé, por ejemplo, hace, digamos, heladeras y que para hacer esas heladeras necesita traer de afuera importado el motor eléctrico que necesitan esas heladeras, ¿sí? Imagínense que ese motor sale $5. Entonces, lo que hace esa empresa es que para poder conseguir esos $5 va al banco y los cambia por los pesos. En este caso, digamos, el tipo de cambio es de 20 pesos por dólar, por lo tanto, el valor que tiene que pagar a cambio son 100 pesos. Imagínense después que la heladera la vende a 500 y que por lo tanto ese insumo representa el 20% de su precio de venta, ¿sí? Primer caso, veamos qué pasa si el precio internacional de ese motor, por ejemplo, baja a $3. Bueno, obviamente eso reduce el precio de ese producto importado y también, obviamente, eso incentivaría a la empresa a comprar más motores, porque obviamente de esa manera puede producir más heladeras, ¿sí? La segunda posibilidad es que baje el valor del dólar, que se aprecie el tipo de cambio. Y de nuevo, fíjense que ahora, a pesar de que el valor en dólares del motor sigue siendo el mismo que antes, a la empresa le sale más barata la compra de este insumo porque justamente bajó el valor del dólar, ¿sí? La empresa necesita menos pesos que antes para comprar esos $5 y por lo tanto eso abarata el insumo, ¿sí? Ahora bien, ¿cuál es el problema? Bueno, el problema, como vimos, es que por lo general en Argentina el valor del dólar no baja, ¿sí? Tiende a subir. Pero aún así vemos que hay momentos del tiempo donde justamente los insumos en dólares están muy baratos. Ahora bien, eso no es ni porque baje el valor en dólares del motor que estamos importando, ni porque baje el valor del tipo de cambio, sino que lo que pasa es que como hay inflación, eso lleva a que aumente el precio de venta de nuestra heladera, ¿sí? Y fíjense que si se mantiene igual el valor del motor, si se mantiene igual el valor del dólar, pero sube el precio de venta de mi heladera, aún así ese insumo para mí es más barato. ¿Por qué? Porque yo, mi beneficio lo obtengo de la venta de heladeras. Y ahora esa heladera es más cara que antes, por lo tanto tengo mayor capacidad de compra, que de alguna manera está representado como que se abarató el insumo en relación al precio de lo que yo vendo, ¿sí? Que obviamente si esto lo conectan con lo que veíamos al principio de la clase, la apreciación del tipo de cambio real, es decir, cuando se abaratan los bienes extranjeros, puede darse justamente porque la inflación de Argentina es muy elevada, ¿sí? Y eso hace que se aprecie el tipo de cambio real y que por lo tanto se abaraten estos insumos importados. ¿Está bien? Entonces, esta es la tercera posibilidad,
que es la más común en Argentina. Que porque hay inflación dentro de Argentina, eso lleve a que se abaraten los productos en el extranjero, ¿sí? Y después, la otra cuestión que es sumamente importante es el tema de cómo razona cualquier persona que quiere, digamos, obtener dólares para obtener un beneficio. ¿Sí? Acá estamos pensando fundamentalmente en cualquier persona argentina que compra dólares para ahorrar y también estamos pensando en estos capitales de cartera que habíamos mencionado previamente, ¿sí? ¿Cuál es el razonamiento básico? Bueno, justamente que pensemos en cualquiera de nosotros, ¿sí? La idea es que yo tengo plata que ahorré y con esa plata yo quiero tratar de obtener cierto beneficio, ¿sí? O por lo menos no perder plata, pero yo trataría de obtener un beneficio por mis ahorros. ¿Cuáles son mis posibilidades en Argentina? Bueno, yo puedo poner esa plata en un plazo fijo que me da un interés y que a fin de año me va a dar más plata que la que tenía en función de esos intereses, o yo puedo comprar dólares. ¿Sí? Entonces, la cuestión acá de por qué una persona o por qué todas las personas de la economía querrían comprar más dólares, bueno, depende justamente de esta decisión, ¿sí? De poner en la balanza si me conviene ahorrar en pesos o ahorrar en dólares. Y obviamente que eso depende de la tasa de interés que me ofrezca en la Argentina y de lo que pase con el valor del dólar, ¿sí? Pongamos un ejemplo para que se entienda bien. Imagínense que yo tengo un capital ahorrado de $1000, ¿está bien? Y también imagínense que el valor del dólar es de 60 pesos por dólar. En ese caso, si yo lo midiese en pesos, tendría un capital de 60.000 pesos, ¿sí? Ahora, la decisión que yo tengo que tomar es qué hago con esa plata. Como está ahí en el ejemplo, imagínense que a mí me pagan un 5% de interés en pesos por dejar esa plata en un plazo fijo, ¿sí? Entonces yo agarro esa plata, la pongo en el banco, la dejo un mes y a fin de mes, ¿qué es lo que tendría? Bueno, obviamente tendría 63.000 pesos que salen del 5% que me paga el banco por ese interés. Ahora, la pregunta que yo me hago es, ¿yo gané o perdí plata? Bueno, la respuesta, como creo que ya todos estamos familiarizados, depende de qué es lo que pasó con el dólar. Fíjense el primer ejemplo. Si entre el momento que yo puse la plata en el plazo fijo y el momento que la recibí, es decir, en ese mes que pasó, el dólar se mantuvo estable, yo ahora gané en dólares. ¿Sí? Fíjense, con mis 63.000 pesos, si yo compro dólares, compro ahora 1.050 dólares. Es decir, obviamente, un 5% más de lo que tenía antes. ¿Sí? Gané 5% en dólares. ¿Qué pasa si en ese mes que transcurrió el dólar pasó de 60 a 63 pesos? Bueno, en este caso, como pueden ver, yo obtuve un beneficio nulo. Es decir, puedo comprar los mismos 1.000 dólares que antes. Ahora, si en cambio, en ese mes que pasó, el dólar aumentó de 60 a 65 pesos, yo perdí plata. ¿Sí? A pesar de que a mí el banco me dio un 5% de interés, yo ahora puedo comprar menos dólares de lo que compraba antes. Es más, fíjense que a mí me hubiese convenido quedarme con los dólares y no comprar o no pasarlos a pesos para ponerse un plazo fijo. ¿Sí? Obviamente que lo que está pasando en estos ejemplos es que yo tengo que comparar la tasa de interés que me ofrece el banco con la devaluación o el aumento del dólar. ¿Por qué? Porque si el dólar se devalúa más que un 5%, como es el caso de mi derecha, creo que ustedes también lo están viendo en el mismo lugar, yo perdí plata. Ahora, si el dólar aumenta menos de 5%, como es el caso de la izquierda, yo gano plata. La gran pregunta es, bueno, ¿y cómo sé si el dólar va a aumentar o no? Bueno, esa es la cuestión que nosotros tenemos que tratar de explicar en esta clase.
¿sí? Pero básicamente lo que cualquiera de nosotros hacemos es tratar de hacernos una idea de qué es lo que queremos que va a suceder con el dólar en el futuro, ¿sí? Y eso depende obviamente muchísimo de las expectativas, ¿no? Las expectativas que nosotros nos formamos y que nosotros nos hacemos o nos preguntamos acerca de qué es lo que va a pasar con el dólar en el futuro. Y ahí obviamente aparecen un montón de cuestiones. Ahora, las principales que uno se pone a mirar son, primero que nada, las reservas que tiene el Banco Central, ¿sí? Porque si el Banco Central tiene pocas reservas, eso significa que tiene poca capacidad para tratar de mantener estable el dólar y por lo tanto es probable que el dólar suba en un futuro cercano, ¿sí? Después otra cuestión que también se pueden mirar son justamente las que están vinculadas con la cantidad de pesos. Si hay más pesos en la economía, eso seguramente se transforma en mayor demanda de dólares y también puede hacer que suba el valor del dólar. Por ejemplo, el déficit fiscal, ¿sí? Una cuestión que vamos a estar un poquito también más adelante. Y la otra, como veíamos recién, que también es muy importante, son las tasas de interés. Si las tasas de interés son altas, eso genera un atractivo para que yo quiera, digamos, poner mi plata en un plazo fijo y no quiera comprar dólares, ¿sí? Digamos, independientemente de lo que yo crea que vaya a suceder con el dólar. Y obviamente la otra cuestión que está por detrás también de todo esto es el tema del resultado de lo que esté pasando con el sector externo. ¿Qué está pasando con la balanza comercial? ¿Qué está pasando con las emisiones de deuda? Así un poco el gráfico que mostrábamos antes, para tratar de identificar si es que la economía está generando más dólares de los que utiliza o al revés, ¿sí? A ver si están faltando dólares en la economía. Con todo eso, el mercado, las personas, las consultoras, el Banco Central, forman las expectativas que son las que después van a llevar a cabo, digamos, a ver si les conviene o creen que les conviene comprar dólares o creen que es preferible depositar la plata en activos locales, ¿sí? Otra cuestión que es muy importante siempre es mirar qué es lo que pasó en el pasado. O sea, digamos, una buena manera de estimar el futuro es ver lo que pasó en los últimos años. Y acá, digamos, una cuestión por la cual se hace bastante evidente de que, digamos, cualquier persona en Argentina, por lo general, tiene una tendencia muy elevada a ahorrar en dólares, es que sabe que históricamente el que tuvo dólares ganó plata y el que lo dejó en un plazo fijo en pesos perdió plata, ¿sí? Porque justamente cada una de las devaluaciones que tuvo Argentina hicieron que si vos tenías ahorros en pesos, esos ahorros perdieran mucho valor. Fíjense, el gráfico este me muestra, ¿no?, tres estrategias típicas de ahorro. Una es poner la plata en un plazo fijo, otra es comprar dólares y otra es también comprar inmuebles, ¿no? Por ejemplo, una cochera o un departamento, si uno tiene cierta cantidad de dinero, también puede ir por esas posibilidades. Y fíjense que la que por lejos menor rentabilidad me da, es más, perdí plata, es si yo dejé mi plata en un plazo fijo en pesos, ¿sí? En cambio, si yo mis ahorros los pasé a dólares y si en algún momento pude comprarme alguna propiedad, bueno, eso me generó un interés en los últimos 5, 10 o 20 años, ¿sí? Pero obviamente cuando uno ve esto, ¿a quién se le podría ocurrir, ¿no?, querer ahorrar en dólares sabiendo que históricamente uno perdió plata? Entonces ahí uno entiende también por qué tanto frenesí para comprar dólares por parte de la población argentina. Bueno, obviamente por esto, ¿sí? Porque sabe que aprendió a lo largo de la historia que lamentablemente no es rentable ahorrar en pesos, ¿sí? Bien, entonces a partir de todo esto, y ya entrando un poco en el final de la clase, y también entrando a modo de introducción en lo que viene, es que nosotros tenemos que preguntar, bueno, entonces, ¿de qué depende el tipo de cambio? ¿Sí? ¿Qué es lo que hace que el dólar en algunos momentos se mantenga estable, en otros momentos que incluso pueda reducirse, y en otros momentos que pegue saltos abruptos? Y ahí justamente lo que nosotros vamos a distinguir, y es lo que vamos a ver en las próximas clases, es dos tiempos distintos. Lo que sería el corto plazo y lo que sería el mediano o largo plazo. ¿Por qué? Bueno, justamente porque en el corto plazo uno piensa, bueno, a ver, ¿cuánto va a aumentar el dólar de acá a un mes, de acá a 2 meses? ¿No? Eso sería corto plazo.
Ahí fundamentalmente lo que nosotros tenemos que mirar son las variables financieras, es decir, la tasa de interés y las expectativas que el mercado se haga de lo que crea que va a pasar en el corto plazo. ¿Está bien? Entonces, si vemos que, por ejemplo, ahora que hay elecciones y hay escasez de divisa, bueno, eso probablemente pueda generar un tipo de ruido o de presión a la devaluación. Ahora, también por otro lado, justamente, si vienen siguiendo las noticias, el FMI acaba de otorgar unos 4.000 millones de dólares, que esto fue una distribución mundial por el tema de la pandemia, que obviamente hicieron aumentar muy fuerte las reservas del Banco Central. Entonces, eso también, de alguna manera, te estabiliza esas expectativas, ¿sí? Pero el punto es que si uno piensa cuánto va a valer el dólar el mes que viene o el que viene, tiene que pensar fundamentalmente en las variables que están vinculadas con las cuestiones financieras, ¿sí? Y si en cambio uno quiere pensar qué es lo que va a pasar con el dólar el año que viene o dentro de 5 años, ahí tiene que pensar en las variables más estructurales de la economía. Y ahí es donde aparecen las exportaciones y las importaciones, y también obviamente si hubo algún proceso de endeudamiento, qué pasa con el pago de esa deuda externa, ¿sí? Pero entonces son dos cuestiones distintas y hay que tratar de entender y separar las dos cuestiones porque me pueden llevar a movimientos muy distintos del tipo de cambio, ¿sí? Este gráfico yo lo saqué del manual que les pasé. Fíjense que lo que tienen acá es, podríamos, obviamente es teórico, ¿no? Pero uno podría decir, bueno, fíjense que la tendencia de largo plazo del dólar sería al alza, ¿no? Que está dado por la línea esa con la flecha. ¿Por qué? Y bueno, porque uno podría decir, en el futuro es probable que las importaciones de Argentina sean sistemáticamente más altas que las exportaciones y por lo tanto eso me lleva a que en el largo plazo el valor del dólar tenga que subir para equiparar ese desequilibrio, ¿sí? Ahora, fíjense que, por ejemplo, cuando yo miro el valor del tipo de cambio hoy, ¿no? Esa línea que está haciendo una especie como de zigzag, podría ser que en el corto plazo el valor del dólar baje, como por ejemplo está mostrando ahí el principio del gráfico. Y la pregunta es, bueno, ¿pero por qué podría bajar si la tendencia es al alza? Bueno, justamente podría bajar por cuestiones financieras, porque el Banco Central aumenta muchas tasas de interés, porque el gobierno coloca deuda en los mercados internacionales y eso hace bajar transitoriamente el valor del dólar. Entonces, hay que separar estas dos cuestiones, ¿sí? Puede ser que de manera transitoria hoy el valor del dólar esté barato, pero que quizás en un año esté muy caro. O al revés, puede ser que hoy el dólar esté muy caro, pero que en realidad la tendencia sea a que tenga que bajar, ¿sí? La cuestión, obviamente, es identificar esas cuestiones y tratar de hacer un análisis correcto, porque puede ser que si me equivoco, siga subiendo, ¿sí? Pero lo importante, y lo que vamos a ver en las clases que vienen, es separar estas dos cuestiones para poder, de alguna manera, determinar si el valor actual de la moneda es cara o es barata, ¿sí? Acá ponemos otro ejemplo, también para que se entienda, ¿no? De lo que hablamos de los dos tiempos del dólar. Imagínense que hay una devaluación del tipo de cambio, ¿no? Entonces, en el corto plazo, el valor del dólar pega un salto. Atrás de esa devaluación sabemos que viene todo el pánico de la gente de que el valor del dólar va a seguir subiendo. Entonces sale todo el mundo a querer comprar dólares. Como todo el mundo sabe comprar dólares, eso hace que crezca rápidamente la demanda y eso hace que el dólar siga subiendo, ¿sí? Ahora, de repente va a llegar un punto en el cual uno va a decir, pero pará, está demasiado caro el valor del dólar. ¿Por qué está demasiado caro? Y bueno, porque Argentina ahora pasó a tener un superávit muy grande de balanza comercial, es decir, que sobran dólares por el lado de la balanza comercial, y entonces eso tendría que hacer que haya un excedente de divisas, ¿sí? Entonces fíjense que a medida que empiecen a pasar los meses, ese superávit comercial se va a transformar en un excedente de dólares que va a hacer que el tipo de cambio empiece a bajar. ¿Hasta dónde? Bueno, justamente hasta que se logre el nuevo equilibrio, ¿sí? Ahora, fíjense que yo estoy parado en el corto plazo, podría equivocadamente pensar que el dólar va a seguir subiendo, ¿no? Con el pánico, la vorágine, decir, está subiendo, la gente se va a comprar dólares.
Pero obviamente por detrás hay otras variables que también van a influenciar al dólar y van a hacer que se estabilice en un nivel más bajo que el pico, pero más alto que el que tenía, digamos, un año atrás. ¿Sí? Por último, pongamos un ejemplo de la actualidad. Lo que están viendo ahí es el valor del dólar actual, ¿sí? Hoy está más o menos, como les decía, en 100 pesos por dólar. Y lo que ven para atrás es a los precios de hoy, ¿no? ¿Cuánto valía el dólar en el pasado? O sea, con mi sueldo actual y con los precios actuales, si yo hubiese querido comprar un dólar a fines del 2001, tendría que haber pagado 180 pesos por dólar en lugar de los 100 que pagaría hoy en día. ¿Sí? Y si en cambio yo estuviese parado a fines del 2013, hubiese necesitado 60 pesos en lugar de 97 para comprar un dólar. O sea que en esa época, si yo digo, ¿el dólar está caro o está barato? ¿No? ¿Está caro o está barato el dólar actual? Bueno, uno podría decir, mirá, si yo comparo con lo que pasó en los últimos 10 años, el dólar está caro. ¿Sí? Está mucho más caro que en 2010, que en 2011, que en 2012, que en 2016. Pero por otro lado, yo podría decir que está barato si comparo, por ejemplo, con el valor del 2001 al 2002. ¿Sí? Y fíjense que si yo tengo una postura o tengo la otra, me llevaría a un diagnóstico completamente distinto de lo que yo creo que va a pasar en el futuro. Porque yo digo que el dólar hoy está barato, lo que estoy diciendo es que en el futuro el dólar tiene que tender a subir. ¿Sí? O sea que tendrá que estar en unos años probablemente 130, 140 o incluso llegar a 180. Ahora, si en cambio yo digo que el dólar está caro, debería decir, bueno, entonces tiene que tender a bajar y a ubicarse en los niveles del 2010 o el 2011. ¿No? La pregunta es, ¿cuál de las dos es correcta? Bueno, la respuesta es, todavía no tenemos las herramientas para poder decir eso. Justamente la idea de las próximas clases es ver las teorías para poder tratar de identificar si ese dólar es caro o es barato. ¿Sí? Y obviamente, en nuestro caso, hay una complejidad adicional porque, como les decía, tenemos un dólar paralelo. Hoy tenemos regulaciones muy fuertes a la compra de dólares. Entonces, en realidad, si yo quiero comprar un dólar, no lo pago 97 pesos. Yo no puedo comprar ningún dólar. ¿No? Si voy al banco, no me van a dar. Me van a dar como máximo 200 dólares. Yo quiero comprar más, no puedo. Lo que tengo que hacer es comprar en los mercados alternativos, ya sea en una cueva, ¿no? Un dólar informal, o a través de las agencias bursátiles que me permiten comprar, pero en ese caso, fíjense que yo estoy pagando el dólar aproximadamente 160 pesos por dólar. ¿Sí? Y entonces ahora de vuelta, la pregunta, ¿es caro o es barato? Bueno, yo diría que es un dólar que está bastante caro hoy en día, ¿no? Muy caro, porque fíjense que solamente en un periodo muy puntual de nuestros últimos 30, 40 años llegó el dólar a semejante valor. ¿Es un valor, podríamos decir, de equilibrio? Y a mí a priori yo diría que no. Pero por otro lado me dirían, bueno, pero si no hay equilibrio, ¿por qué está 180? O sea, evidentemente hay gente que está pagando ese dólar. Hay gente que lo vende y hay gente que lo compra. Por eso el dólar vale 170 pesos por dólar. ¿Sí? Bueno, ahí justamente es lo que decíamos antes. Si nosotros creemos que está caro, deberíamos ver que en un futuro cercano, digamos el año que viene o el otro, ese dólar debería bajar. Y si en cambio está barato, quizás por problemas de la economía argentina podamos llegar a un dólar mucho más caro, incluso superior al que teníamos en 2001. ¿Sí? Bueno, justamente para tratar de responder esta pregunta, vamos a ver en las próximas clases, como les decía, las distintas herramientas que tenemos para determinar si creemos que el dólar está barato o está caro, ¿sí?